Muy buenas tardes, mi nombre es John Alexander Puccini, soy estudiante de segundo semestre del programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar y en este video vamos a hablar un poco sobre algunos temas que desarrollamos en la asignatura de pensamiento lógico matemático, temas que fueron esenciales porque gracias a ellos pudimos o pude desarrollar mis competencias y fortalecer mis habilidades con todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, el pensamiento cuantitativo y de alguna manera buscar relación de cómo le doy aplicabilidad en la vida diaria. Muy bien, comencemos hablando inicialmente del razonamiento cuantitativo. Este razonamiento cuantitativo básicamente forma parte del pensamiento lógico matemático, pero puntualmente el razonamiento cuantitativo no son más que ese conjunto de habilidades, por acá vamos a señalárselos, ese conjunto de habilidades que puede desplegar una persona. ¿Y habilidades para qué? Para poder de alguna manera comprender, analizar, argumentar, tomar decisiones y generar estrategias para la solución de situaciones que contengan información que pueda ser tratada de manera cuantitativa. A grosso modo, esas habilidades se pueden desarrollar a través de este razonamiento cuantitativo. Tiene muchas aplicabilidades y es que a través del razonamiento cuantitativo nos permite poder analizar e interpretar tablas, gráficos, esquemas, estructura para de alguna manera poder encontrar una definición acorde y darle aplicabilidad en nuestra vida diaria. Hay unas competencias que para este caso son tres y las vamos a ver a lo largo de este video y es la interpretación, la formulación y ejecución y la argumentación. ¿Qué busca evaluar o qué evalúa también el razonamiento cuantitativo? Pues esto de alguna manera lo que busca es analizar todas esas capacidades de utilización, ya sea de números o términos matemáticos, para resolver problemas cuantitativos. Eso, a grosso modo, es lo que es el razonamiento cuantitativo. Vamos a ver ahora entonces cada una de las competencias y por cada competencia vamos a ir tratando de explicar de una manera gráfica y con ejemplos cuál es la relación con cada competencia. Iniciamos entonces con la definición de cada competencia. La primera competencia es la competencia de interpretación. Básicamente esto es poder, al ver una imagen, al ver una gráfica, al ver un esquema, poder interpretar y tener esa capacidad de comprender lo que visualmente estamos viendo o estamos escuchando. A ese punto yo no he todavía llegado a una formulación o a resolver un problema, simplemente con lo que estoy observando soy capaz de interpretar la información. Eso es lo que es la interpretación para la primera competencia. La segunda competencia nos habla de la formulación y ejecución. Y de alguna manera podemos decir que es lo que le sigue a la interpretación, porque en la formulación y ejecución somos capaces de ejecutar algunas estrategias. Una de esas estrategias pueden ser fórmulas para poder darle solución a eso que inicialmente vimos y que pudimos interpretar. Pero ya aquí empezamos a usar eh, algunos ejercicios matemáticos, sean fórmulas, para poder darle solución a ese problema. Y por último, y como tercera capacidad, nos encontramos con la argumentación. Una vez he interpretado, he formulado y ejecutado, lo que le sigue es poder argumentar, es decir, poder justificar de una manera lógica y con datos y con argumentos que son realmente válidos lo que tratamos de dar a conocer a nuestro público, ya sea un tema en específico, sea un esquema, sea una gráfica y todos los ejemplos que hemos estado mencionando. Muy bien, vamos ahora a ver un ejemplo de cada uno de ellos y cómo le damos una aplicabilidad. Arrancamos entonces con la interpretación. Muy bien, tenemos entonces que la interpretación, como les decía anteriormente,
es poder de alguna manera yo tener esa capacidad y esa habilidad de simplemente con ver poder interpretar lo que estoy visualmente observando. Para este caso, traigo a colación un tema que trabajamos en clase en el segundo corte y fue sobre una encuesta. Puntualmente mi encuesta en la que mi grupo trabajó fue conocer la percepción de 100 personas frente a la eutanasia. Muy bien, acá les traigo parte de los resultados para poder explicarles de manera gráfica este punto y esta característica de la pensamiento cuantitativo, que es la interpretación. Con esta gráfica de barras, yo puedo determinar y puedo explicarles a ustedes que hubo una distribución de las personas que contestaron la encuesta, es decir, género femenino, género masculino y género no binario. Puedo yo interpretar simplemente con ver este gráfico de barras que hubo una mayor participación del género femenino en la desarrollo de la encuesta, en la contestación. Y el género masculino estuvo en segundo lugar y en tercer lugar de participación estuvo el género no binario. Bien, por este otro gráfico también podemos interpretar viendo cómo fue el comportamiento de las personas que participaron en la encuesta por estrato socioeconómico. Vemos que esta parte que está sombreada como de un gris o un azul oscuro, podemos ver que el 39% de esas personas que participaron en la contestación de esa encuesta corresponde al estrato socioeconómico número 2, que luego de eso le antecede un 28% y que ese 28% corresponde al estrato socioeconómico número 1, que luego le antecede un 14% y que ese 14% corresponde a el estrato socioeconómico número 3 y así sucesivamente. Miren que no estoy describiendo y no hay un texto que a mí me defina, pero estoy tratando de interpretar lo que visualmente estoy observando. Luego yo puedo, digamos, enlazado con la gráfica que acabamos de ver, yo puedo de la misma manera decirles cuál es la distribución sobre la referencia, que es el estrato socioeconómico, y qué tanto sabe o no, o si la persona de ese estrato sabe o no sobre lo que es la eutanasia. Podemos decir entonces, analizando esta tabla, que 5 personas, ¿cierto?, pertenecen al estrato socioeconómico 5 y que esas 5 personas en efecto sí saben lo que es la eutanasia. Pero luego, si yo me quiero ir a 38 personas que corresponden al estrato socioeconómico número 2, yo puedo decir que ese estrato número 2, 38 personas, sí saben lo que es la eutanasia. Pero puedo luego decir también que una persona del estrato socioeconómico número 2 no sabe lo que es la eutanasia. Entonces miren que de esta manera podemos ver cómo la interpretación, que es una de las capacidades y características del pensamiento cuantitativo, me sirve a mí como persona, como estudiante, a poder de alguna manera interpretar lo que visualmente estoy observando. Muy bien, pasamos entonces a la segunda capacidad, que es la formulación y ejecución, que corresponde a lo que venimos conversando del pensamiento cuantitativo. Para esto traigo un ejercicio para poder de alguna manera explicar gráficamente a través de la formulación y la ejecución sobre este problema matemático. Lo que quiero saber es el precio final de un artículo después de ser aplicado un descuento. Para este caso de ejemplo, traigo que un televisor tiene un valor de 3 millones de pesos y que ese televisor tiene un descuento del 25%. Quiero de alguna manera poder eh, desarrollar estos ejercicios para conocer dos variables que son incógnitas. Uno, cuál es el valor de descuento, si ya sé que corresponde al 25% de los 3 millones que cuesta ese televisor. Y dos, cuál será el valor final del televisor
una vez yo le aplique el 25% de descuento. Para eso vamos a hacer uso de una fórmula, porque miren que estamos usando la formulación. Tenemos entonces que el valor del televisor corresponde a 3 millones de pesos y que esos 3 millones de pesos corresponde al 100%. ¿Por qué al 100%? Porque es el total de lo que cuesta el televisor. Pero hay una variable de incógnita y es ese 25%. Yo quiero saber cuál es el valor, a qué equivale en pesos ese 25%, para luego poder conocer cuál es el valor final del televisor. Entonces voy y aplico la siguiente fórmula. Coloco los 3 millones de pesos que corresponden al valor neto del televisor y lo multiplico por el 25%. Eso lo divido en un 100%. Es decir, aquí estoy reemplazando datos y organizándolo para poder determinar cuánto y a qué equivale el 25%. Realizando esta operación matemática, tengo entonces que 3 millones por el 25% entre 100 equivalen a 750,000 pesos. Es decir, ya con esto pude desarrollar y hallar la primera incógnita que no sabíamos y era el 25% a qué monto equivalía, pues ya aquí estamos viendo que equivale al 750,000 pesos. Ahora, ya teniendo este dato, ya yo puedo determinar cuál es el valor final del televisor. Tengo entonces los 3 millones de pesos, lo vamos a restar por menos, perdón, 750,000 pesos, que como ya miramos equivalen al 25%, y eso me da un resultado y un costo final de 2,250,000 pesos. Es decir, que el valor final del televisor corresponde a 2,250,000 pesos. Muy bien, aquí aplicamos lo que es la formulación y lo que es la ejecución. Ahora, vamos a la tercera característica que es la argumentación. Muy bien, vamos a seguir con el mismo ejemplo del televisor para no cortar la idea y poder argumentar lo que anteriormente vimos. ¿Cómo vamos a argumentar entonces en este punto? Yo lo que hice para resolver el problema anterior fue aplicar la regla de 3, que de hecho fuera uno de los temas que vimos durante el semestre para la asignatura. Entonces, ¿cómo yo hallé ese valor de los 2,250,000 pesos? Pues como les decía, apliqué una regla de 3 y esa regla de 3 me permitió conocer cuál era el valor final del televisor, porque recordamos que únicamente contaba con el valor neto, que eran los 3 millones de pesos. Yo tuve que hallar el valor de X, que X era la incógnita inicialmente, porque no sabíamos qué valor tenía ese 25% de descuento. Entonces miren que aplicando esa regla de 3 y despejando, yo pude determinar que ese 25% equivalía a 750,000 pesos. Aquí miren que despejamos, entonces yo tenía los 3 millones de pesos, la X yo no sabía cuánto equivalía en pesos, lo que hice fue pasar de la X a multiplicar por el 3 millones de pesos porque inicialmente estaba multiplicando y luego ese 100% lo pasé a dividir. De esta manera dimos aplicabilidad no solamente a la argumentación, sino a la regla de 3, que es un elemento esencial y fundamental para poder generar y resolver algunos ejercicios matemáticos que son un poco simples. Bien, pasamos entonces al segundo tema y es el pensamiento geométrico. Vamos a mirar inicialmente qué es ese pensamiento geométrico. Vamos a definir qué vemos entonces en el pensamiento geométrico. Aquí vemos cómo se evidencia la importancia de la visualización de las relaciones entre los objetos geométricos. Es decir, cuando yo veo un objeto geométrico, yo puedo relacionarlos
con algo que de pronto tengo en mi casa. Por ejemplo, yo podría relacionar una figura geométrica, por ejemplo, con este libro. Yo podría decir que este libro, por sus dimensiones, es decir, por lo que mide su lado, por lo que mide su ancho, yo puedo decir que la figura geométrica a la que corresponde es un rectángulo. Primero miramos que es uno de sus ángulos, por ejemplo, este de acá, este tiene un valor de 90, es un ángulo recto de 90 grados, pero ¿por qué no es un cuadrado y por qué es un rectángulo? Porque uno de sus lados tiene mayor longitud que el otro de sus lados. Entonces, de esta manera yo puedo encontrar la relación con los objetos frente a la geometría. Ahora, posterior a eso, vemos entonces la modelación, es decir, la elaboración y comparación de algunos procedimientos propios de las geometrías con otros. Ahora, ¿cómo podemos mejorar ese pensamiento geométrico? Hay personas que nacen con esa habilidad, pero que la van desarrollando a medida de que van estudiando, de que vamos enfrentándonos a situaciones. Sin embargo, esto lo podemos mejorar. Una de las cosas a través de las cuales podemos mejorar es dibujando figuras planas o tridimensionales, porque ahí vamos desarrollando ese pensamiento geométrico. Otro es emparejar figuras cuando vemos que tienen características similares. Por ejemplo, yo podría decirles que una característica similar con este libro que tenemos acá en mano puede ser esta otra agenda que tengo en otra mano. Son elementos un poco distintos. Este es un libro de derecho civil y este es básicamente una agenda argollada, pero yo veo que tienen una similitud porque tienen unos ángulos, tienen unos lados, tienen un área y de esa manera voy yo encontrándole relación y aplicabilidad a el pensamiento geométrico. Otro es buscar semejanzas y diferencias entre algunos elementos que yo puedo encontrarme en mi entorno. Bien, entonces eso es lo que es el pensamiento geométrico. Ahora vamos a ver unos ejercicios para poder darle aplicabilidad al pensamiento geométrico. Entonces, el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Retira 2 de los 18 palillos y haz que queden formados 4 cuadrados iguales. Yo tengo que, de alguna manera, quitar únicamente 2 palillos de los que están acá para lograr que habiendo quitado esos 2 me queden 4 cuadrados iguales. Miren que hasta el momento yo no tengo 4 cuadrados iguales. Vamos a desarrollarlo entonces. Entonces miren, quitamos este palillo de acá y este palillo de acá y nos quedan 1, 2, 3, 4 cuadrados iguales. ¿Por qué son iguales? Porque miren que sus ángulos forman 90 grados y sus lados todos tienen la misma longitud. Bien, el segundo ejercicio nos dice que retiremos 3 de los 13 palillos y haz que queden formados solo 3 triángulos, únicamente 3. Vamos a resolverlo. Quitamos 3 palillos, el que estaba acá, el que estaba acá en diagonal y el que estaba acá en diagonal. Es decir, básicamente lo que hicimos es quitar del centro el triángulo equilátero que se formaba acá. Y con eso me quedó 3 triángulos. Un triángulo, 2 triángulos y 3 triángulos. El tercer ejercicio nos dice, retira 4 de los 24 palillos y haz que queden formados 5 cuadrados, únicamente quitando 4 de los 24 palillos. Vamos a resolverlo entonces. Entonces miren que quitamos 1, 2, 3 y 4. Y habiendo hecho eso me quedaron 5 cuadrados. 1, 2, 3, 4 y 5 y vemos que estos cuadrados también son iguales porque tienen unos mismos ángulos de 90 grados y miden lo mismo en sus lados. Muy bien. Con eso, entonces, vimos lo que es el pensamiento cuantitativo, lo que es el pensamiento geométrico y cuál es la importancia de entenderlo, de analizarlo, de desarrollarlo,
de saber interpretar cada vez que veo una imagen para poder darle una coherencia a lo que yo como persona, como individuo que estoy observando, quiero darle alguna interpretación incluso en situaciones de la vida real. Muchas gracias, espero que este video haya sido de su ayuda, que les haya podido aclarar un poco más acerca de los temas que tratamos. Hasta luego.